Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de La Cabeza del Jinete. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante conflictivo. Me recuerdo yo que hace un año estábamos con la novedad, a ver si alguno de ustedes se recuerda de qué era. Por el momento, mientras tratan de recordarse y de tratar de adivinar qué tema vamos a tocar el día de hoy, pues les presento a los compañeros que vamos a estar el día de hoy. De nuevo estamos los tres juntos. Entonces sería Yanni Coy, Walter Cristal y Diego Rosales. Entonces, me imagino que ya se han de haber acordado y pues exactamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de pandemia. Cómo esta afectó durante este año y cómo esta puede seguir afectando durante el tiempo que esta perdure. Por el momento pues ya tenemos noticias de ciertas vacunas, pero todo esto aún causa un conflicto en algunos pobladores. Entonces, seguimos con el tema de pandemia. Hola a todos, entonces vamos a platicar de cómo la pandemia nos ha traído consigo diversos problemas, problemas económicos, problemas emocionales, problemas de familia, incluso posiblemente hay personas que han tenido duelos, ¿verdad? Por esto mismo y cómo nos ha afectado todo esto y de qué forma podemos lidiar y podemos confrontarlo también. Ansiedad, tristezas, preocupaciones, angustias, esta incertidumbre que se generó, el miedo, son de las repercusiones socioafectivas más relevantes que tuvimos y que seguimos teniendo durante todo este tiempo de pandemia. La dinámica familiar posiblemente en muchos lugares también se vulnerabilizó. Yo pienso que ha sido de los efectos más relevantes que ha tenido la pandemia. La dinámica familiar y cómo hemos ido interactuando en nuestro ámbito laboral. Todo esto del home office o incluso también ahorita que se generó en la educación este método híbrido. Bueno, en estas áreas de lo que es salud, familia, educación, lo social ha sido interrumpido, ¿verdad? A través de estos nuevas cotidianidades que hemos tenido que irnos adaptando. Y creo que el movimiento en sí de la adaptación ha sido bien difícil. Ha sido un reto también desde el punto tecnológico adaptarnos a utilizar un nuevo sistema, un nuevo programa, adaptarnos a no salir, a estar encerrados. Y ese encierro a veces ha traído también diversos problemas, como por ejemplo la ansiedad de solo estar en la casa, el aburrimiento. De hecho, hay estudios de diversos países en donde hablan de que ha habido más violencia familiar por el mismo hecho de que como todos están en la casa, pueden haber roces, pueden haber confrontamientos y esto hace que surja este impacto. Así que también cabe mencionar la importancia de cómo hemos estado conviviendo con nuestros familiares, ¿verdad? Y cómo ha afectado en sí misma la ansiedad al no salir y el querer buscar de qué forma entretenernos también. Ahorita que mencionaste esto de la cuarentena, creo que son dos efectos, ¿verdad? Uno, el hecho de que estamos en pandemia, que es algo que desconocíamos y que todavía desconocemos y tenemos ahora la incertidumbre de las vacunas, ¿verdad? Que ya es otra fase. Y la cuarentena, el estar con personas por mucho tiempo o por tiempos prolongados en un mismo lugar. A esto le llamamos también síndrome de la cabaña, que cuando sucede esta situación se generan ciertos efectos como inquietudes, incomodidades, también puede que nos sintamos invadidos. Entonces han sido dos grandes situaciones que al unirse saca de nosotros cosas que jamás imaginamos. Muchas veces pues tal vez no cosas que no imaginamos, sino cosas que ya traíamos por dentro, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas manejaban un gran estrés antes de la pandemia y vino la pandemia, empezó esto de la cuarentena, empezamos con el síndrome de la cabaña y todo este estrés empezó a volverse más grande, empezó a volverse ya no en estrés y nos empieza a convertir en una depresión. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué punto queremos llegar tocando todo esto? Lo que queremos dar a entender es que la importancia de la salud mental durante esta pandemia, ahora que ya se ha aligerado un poco, y durante la pandemia, que fue la parte más difícil, era de vital importancia. Pero la gente no lo vio así. No tuvimos esa capacidad
o esa habilidad para poder aceptar que nuestra salud mental se está deteriorando y empezamos a preocuparnos más por otras cosas que no tenían ni un contexto o por cosas de las cuales no debíamos de preocuparnos porque no podíamos hacer nada al respecto. Entonces, ¿cuál era la solución a toda esta situación? ¿Por qué tocamos este tema? ¿Por qué hablamos de pandemia un año después de que ya pasó todo este conflicto? Porque es importante que ahora, que ya podemos realizar estas actividades, que ya podemos salir, que ya podemos hacer otras situaciones, es importante que revisemos nuestra salud mental. ¿Tenemos algún reflujo de la pandemia? ¿Hay algo que todavía nos está afectando con respecto a esta? Y no hablamos solo de nivel económico, hablemos más allá, hablemos del espíritu, hablemos de nuestra esta ¿Hay algo que a uno recuerda a la pandemia como un trago amargo o como algo que solo pasó? ¿Hay algo que nos siga afectando? ¿Seguimos teniendo esta ansiedad, este estrés, estos pensamientos repetitivos que se repiten una y otra vez en nuestras mentes? Personalmente, ahorita que Diego menciona eso de los pensamientos constantes, yo he tenido alguno y quiero compartírselos. A mí lo que me sucede ahora, que antes no me pasaba, es que cuando alguna persona desconocida, ¿verdad? Fuera de mi círculo cercano de amigos o de personas conocidas, se acerca a saludarme y se acerca así como para abrazarme o darme un beso o incluso la mano, yo me siento expuesta ante esa cercanía. Me siento como un poco vulnerabilizada porque no sé realmente quién sea, si se está cuidando, si se echa gel, si... Entonces me siento invadida y mi reacción instantánea es como alejarme. Antes no me sucedía, antes era como, ay, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, y un abrazo y un beso y aquí y allá. Pero ahora, al menos a mí, creo que esa es una de las repercusiones que me ha dejado el distanciamiento social, ¿verdad? Esta sana distancia la he tomado a veces un poquito en serio, pues con gente que no conozco. Ese es uno de mis pensamientos que todavía perduran. No sé ustedes qué experiencia podrían contar de lo que la pandemia les modificó en su configuración. Pues primero que nada, el hecho de cuidarse más, o sea, en el sentido de lavarse las manos, tengo más ese punto de ser más constante a lavarme las manos y echarme gel, pero no he tenido como ese miedo en sí a que si alguien se acerque, porque usualmente tratamos de mantener esa distancia. Entonces, como pudimos escuchar, la pandemia afectó incluso a profesionales de la salud. Nos dimos cuenta que hay situaciones que nos afectaron a todos por igual. Este sentimiento de querernos alejar de los otros por miedo a que pueda estar contagiado, el sentimiento de no querer contagiar a otros porque también nos distanciamos de nuestra familia por su seguridad, sin tener el virus o incluso sin salir de nuestras propias casas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? La pandemia aún no se ha acabado, esta aún continúa. Se ha aligerado un poco porque hemos empezado a ver el virus como un poco más normal, como algo que va a continuar en nuestra vida. Vienen las vacunas, eso ayuda a que la carga emocional se aligere. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles creen que puedan ser? Pues uno de los primeros pasos que debemos de seguir es empezar a aceptar la situación tal y como es. Este hecho de la pandemia pues no lo podemos cambiar, va a seguir. Aunque nosotros tratemos de cambiar el mundo, el hecho de que lo pensemos nunca lo va a cambiar. Y no podemos hacer nada con respecto a eso. Entonces tenemos que relajarnos, tomar las cosas tranquilos desde este punto de vista. Segundo, si esta es una carga muy grande y realmente no puedo aceptarlo, tenemos que buscar esta ayuda. Tenemos que recurrir a alguien que pueda ayudarnos, que nos brinde un apoyo emocional para poder continuar con nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque es necesario que continuemos con nuestra vida diaria. La vida no va a parar por la pandemia, esta va a continuar. Y como tercero, tenemos que luchar por nosotros mismos. Tenemos que aceptar la situación y tenemos que luchar y seguir adelante. Esto viene agarrado del podcast donde hablamos de motivación. ¿Cuál va a ser nuestra motivación para poder superar esto? Pueden ser familia, amigos, dinero, porque en toda esta pandemia pues no todo fueron cosas malas, ¿o no es así, Dan? Así es, de hecho hay cosas también positivas que destacar de esta pandemia, como por ejemplo los proyectos de emprendimiento de varias personas, las ideas nuevas que tienen
varias personas tuvieron varias ideas, como por ejemplo el vender mascarillas, y personas que se quedaron sin trabajo buscaron las formas de salir adelante. De hecho, hay restaurantes o negocios que en la descripción del negocio dice, es un emprendimiento hecho en pandemia. Entonces, sí he leído y he conocido varios lugares que a través de esta situación generaron ingreso a grandes costos, ¿verdad? Porque tuvieron que sacar ahí de sus ahorros y, como tú decís, generar ideas. Pero ahí están. Sí, como dice el dicho, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, también en, en base a la necesidad de varios, otros pueden sacar y generar ideas que ayuden a estabilizar a los demás. Entonces, como escuchamos, las personas emprendieron, las personas siguieron adelante, las personas olvidaron todos estos sentimientos negativos y trataron y buscaron la mejor manera. Cuando menciono olvidaron, no quiero decir como que los dejaron de un lado, sino que estas personas trabajaron con ellos y dijeron, bueno, esta situación va a empezar, esta situación ya empezó, tenemos que hacer algo para seguir adelante. Ellos agarraron esta motivación y trabajaron con su ansiedad, trabajaron con su depresión, incluso algunos, y pudieron seguir adelante. Esto es algo muy importante, estamos hablando ya desde un punto un poco más motivacional, ¿verdad? Para poder darles a entender que siempre se puede seguir adelante. No importa cuánto tiempo nos tome, cuánto tiempo tengamos o cuándo lo vayamos a hacer. También hay de recordar que los tiempos pues no son iguales para todos, cada uno trabaja a su manera. Necesitamos relajarnos en ese sentido y aceptar las necesidades que nosotros tenemos. Esto es una de las cosas y uno de los aprendizajes que muy probablemente esta pandemia nos vaya a dejar. Hubo personas que, por ejemplo, se quedaron sin empleo y tuvieron que innovarse, tuvieron que aprender nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, de ver, de planear, de planificar, y buscaron otro tipo de empleo o enfoque en donde posiblemente no habían destacado o era esa idea que tenían antes y no la habían hecho por miedo o porque estaban ocupadas en haciendo algo que no quisieran realmente. ¿Y qué pasa con esto? Que fue una oportunidad también para salir e innovarse y aprender y volver a hacer otras cosas que posiblemente sí querían hacer. Y esta fue su oportunidad para emprender. ¿Qué pasa con las personas que han dicho, yo sé que la pandemia ha sido catastrófica, pero al menos a mí me sirvió? No sé si han escuchado ese tipo de testimonios. Son pocos, pero existen. Tengo una amiga y también le queremos mandar un saludo. Ella me mencionaba que o sea, el estrés que ella cargaba era antes de la pandemia. Y me dice, la pandemia llegó en un momento en el que yo necesitaba que el mundo parara. Y literalmente, bueno, no literal, pero sí metafóricamente paró. Y me dice, a través de la pandemia yo pude mejorar mis hábitos, pude reorganizar mi tiempo. Entonces, sí creo que a sociedades o poblaciones vulneradas afectó en gran medida, ¿verdad? Pero hay otras que hemos ido sacando de lo negativo y sí que lo positivo. Así que no sé, me gustaría que alguno de ustedes o cada uno comentara algo positivo que la pandemia. Bueno, para mí la pandemia no fue un gran cambio porque realmente yo ya vivía de cierto modo de otra manera. Entonces a mí la pandemia pues lo único que me negó no fueron grandes cosas. Entonces algo positivo que realmente sí me pudo haber dejado la pandemia fueron todas estas personas que pudieron salir adelante, que me sirvieron de ejemplo también para tratar de buscar una mejor situación de vida. Entonces, a pesar de todo, seguimos luchando, seguimos haciendo este podcast. Y precisamente este podcast nace desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. También para mí ha sido un tiempo en el que he sido consciente de varios problemas que he tenido y he tratado de solucionarlos y he buscado también mejorar mi salud. Por eso es de que ahora hago más ejercicio, me cuido más y busco mantener balanceada mi dieta. Y también otro punto positivo que
me ha dejado la pandemia es que en estos momentos en donde había toques de queda, en donde no podíamos salir, estábamos con la familia y ¿qué pasaba? Que convivíamos más, hablábamos más, buscábamos la forma de motivarnos, de apoyarnos para que no sintiéramos tanto este golpe a lo que está pasando. Entonces buscábamos, por ejemplo, cocinar hoy, hacer algo juntos, reírnos, estar tranquilos y en convivencia. También creo que nos dimos cuenta de las personas importantes y quiénes son esas personas importantes que están en nuestro alrededor y de qué forma buscamos que sea cuidarlas, ¿verdad? Cuidarlas y también agradecer el hecho de que estén aún con nosotros. Como pudimos escuchar, la pandemia trajo tanto cosas negativas como cosas positivas para algunas personas, más negativas que positivas para otros y más positivas que negativas, así consecutivamente dependiendo de cada persona. Pero queremos saber más de ustedes. Díganos, cuéntenos, escríbanos, mándenos una nota de voz por Instagram, por donde ustedes quieran contactarnos, para saber cómo vivieron ustedes la pandemia y cómo la están viviendo ahora, qué sienten actualmente. ¿Aún se sienten asustados? ¿Aún tienen miedo? ¿Está esa ansiedad presente? ¿Está ese estrés del saber qué va a pasar? El día de hoy lo vamos a dejar aquí. Queremos que nos escriban, que nos comenten. Asimismo, siempre estamos abiertos a sus recomendaciones para que nos cuenten si quieren que hablemos de algún tema en específico, si quieren que hablemos de algo que les está pasando, o bien, si requieren algún tipo de ayuda, con mucho gusto pueden escribirnos a nuestras redes sociales y con todo gusto estaremos para apoyarlos. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que este podcast les haya servido. Este fue un podcast un poco más reflexivo, pero como siempre, lo hacemos con todo el cariño que tenemos para poder realizarlo y esperamos que les haya gustado. Para nosotros ha sido un gusto y que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de a qué hora estén escuchándonos.